sería Vamos a quedar en clave. este tema, ¿no? Sí. Donde Nación propone sumar una hora más. En el caso de Mendoza sería media hora en muchas escuelas, una hora más a la jornada de las escuelas primarias, ¿sí? Y buscamos sumar miradas y miradas especialistas. Estamos ya en contacto con Karina Bergé, que es la presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogos de Mendoza. Karina, ¿cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo va? Bien, sabemos que estabas escuchando nuestro análisis acá con Jorge Hillbrand. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? Tu mirada más específica desde, obviamente, la psicopedagogía. Bueno, primero que nada, nadie puede estar en desacuerdo en sumar tiempo en la escuela, en sumar espacios en las escuelas y sea una hora o el tiempo que sea, Sí, sumarlo en las escuelas. Creo que el desafío tiene que ver con pensar qué propuestas que vamos a hacer con esos tiempos y qué propuestas vamos a sumar a las propuestas que ya tiene la escuela. En relación a las demandas que tenemos en las escuelas, la multiplicidad de demandas y que muchas veces no tenemos posibilidades de respuesta. Ante eso, a mí me parece que es muy importante que los chicos y las chicas estén en la escuela, que la infancia desarrolle tiempo en la escuela, pero también con propuestas que impliquen no solo lo pedagógico, sino lo psicosocioeducativo, que son demandas que estamos observando mucho más en esto de transitar la pandemia, el aislamiento, estas nuevas modalidades de estar en los espacios de las comunicaciones y de los vínculos. Entonces me parece que es importante el debate, como decían recién, es importante tener en cuenta que son múltiples las variables, la calidad educativa no es sinónimo de más tiempo, más días, más horas, sino que tiene que ver con una multiplicidad de factores, como hablaban recién, la capacitación, el liderazgo, la gestión, los recursos que se puedan sumar, sí, porque si no termina siendo un parche más en claro. todos los parches que venimos sosteniendo. Ahí Más está, ¿no? horas, En ese sí. punto de los recursos está el tema, ¿no? Porque ayer nos preguntábamos si sumar tiempo es sumar también calidad y contenido a ese aprendizaje de los chicos. Vos decís que no, entonces, más horas no es sinónimo de más calidad. No, no. ¿Qué pasa? Nosotros, hay Sí. países que tienen muchas menos horas de clases con mejores rendimientos. Ajá, Entonces hay variables que hay que tener en cuenta que no tiene que ver solo con el tiempo. ¿Podemos tener más tiempo? Bueno, pero prioricemos la calidad educativa, debatamos lo que implica calidad educativa, lo que queremos decir con calidad educativa y prioricemos la educación también en lo que tiene que ver con presupuestos, con recursos y no solo con las ideas, porque si no las ideas pueden ser muy buenas, pero la realidad concreta es que requerimos recursos, requerimos de infraestructura, bueno, como hablaban recién, de estas variables que hablaban recién que no voy a repetir, pero digo, todo eso implica también la calidad educativa. ¿Qué opinás desde el lado de los docentes, ¿no? Que tienen, esto hablábamos recién, una hora más de clases significa más tiempo, más disponibilidad, más exigencia, que ya de por sí la tienen. Muchos docentes tienen doble turno, por una cuestión lógica, una cuestión económica, de que con un sueldo no alcanza, que son 30 niños en un curso, en un grado, y significa, bueno, resignar aspectos de la vida personal, porque el día se acorta y se les exige muchísimo. ¿Qué opinás desde ese lado? Bueno, creo que eso tiene un papel prioritario los sindicatos, donde puedan establecer esto de las condiciones laborales. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que todavía no se establece cómo, si van a ser los mismos docentes que están una hora más, si en esa hora más se va a poner otras actividades con otras personas que trabajen esa hora más. Hay que ver cuáles son las ideas y las propuestas. Todavía no Karina, hay definiciones. te interrumpo un Entonces, segundo. Se habla perdón. específicamente de que esta hora más iría a suplir un problema que hay con matemáticas y con lengua y la lectura y la comprensión de textos. Digo, y vos haces énfasis en que hay un problema psicosocial que también no estaríamos viendo y al que habría que dedicarle tiempo. Sí, es psicosocioeducativo, porque tiene que ver con estas dificultades que estamos viendo luego de la pandemia, que no solo tiene que ver con la adquisición de la lengua, la matemática, que venimos teniendo dificultades pre-pandemia. La pandemia acentuó, visibilizó y fracturó un montón de aprendizajes que se venían realizando, pero esto ya lo teníamos desde antes. Imaginemos que van a tener 4 horas que tienen ahora, 4 horas y media que tienen ahora, de un trabajo pedagógico fuerte, más una hora más con trabajo pedagógico fuerte.
¿Es realmente eso lo que se necesita para poder aprender? ¿Aprender es el contenido? ¿O es también trabajar lo que tiene que ver las emociones, cómo nos sentimos, la recreación, el ocio, cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos para poder aprender en ese espacio? Porque no tiene que ver si tenemos 4 horas de matemática, tiene que ver si la hora de matemática que tenemos, estamos dispuestos, nos sentimos bien y estamos con un deseo de aprender. También tiene que ver con eso. Es interesante lo que estás Muy planteando. Pienso, me parece que tiene que ir de la mano, ¿no? El tema, el trabajo del Estado, el trabajo de la institución, de la escuela, el trabajo de la casa también. ¿Dónde puede haber mayor falencia, según tu mirada? Bueno, es que no hay mayor, menor. Hay responsabilidades que tenemos todos dentro de la sociedad. La familia con el acompañamiento, el trabajo coordinado con las instituciones escolares. Necesitamos de mucho apoyo de la familia en las instituciones escolares. Y esto no está como sucediendo. Hay mucho enojo, mucho malestar. En la sociedad en general, por múltiples situaciones, digo, tiene que ver lo socioeconómico principalmente. Total. Entonces, están cubiertas menos que antes. Hablaban de los índices de pobreza recién. Bueno, esto también es una variable a tener en cuenta. Y creo que esas son responsabilidades compartidas, que tendrá más responsabilidad el Estado en garantizar derechos, tendremos responsabilidades de las instituciones educativas en poder coordinar, sostener, establecer redes con otros efectores también del Estado y de la sociedad que puedan acompañar en estas problemáticas psicosocioeducativas que yo refería, como salud, desarrollo social, organizaciones de la comunidad, que nos permitan ir anudando, relacionándonos, volver a tejer ese entramado social que necesitamos que se vinculen las personas para poder estar mejor. Nadie aprende si no está bien. ¿Por qué? Nadie enseña si no está bien. ¿Sentís que el docente ha perdido prestigio? Lamentablemente, yo me acuerdo, digo, cuando íbamos a la escuela nosotros, el docente era palabra santa y tenía un respeto enorme y lo que decía el docente era, y no había forma, digamos, si había una mala nota, se iba al hijo, digamos, y se preguntaba por qué. Hoy eso ha cambiado radicalmente. ¿A qué se debe? Bueno, eso tiene que ver con paradigmas pedagógicos que se vinculan a las ideas tradicionales de la educación, donde hay una centralidad en quien enseña, cuando en realidad la centralidad está en quien aprende. Entonces, esto tiene que ver con la autoridad que tenía el docente antes y la autoridad pedagógica que se construye ahora con el otro. No es una autoridad dada por una función o un rol, sino que es una autoridad construida con quien aprende. Quien aprende me reconoce como autoridad. Esto es lo que se viene trabajando y que desde otros paradigmas, desde las pedagogías más sociocríticas. Claro. Entonces, el tema es, una cosa es la autoridad del docente y otra cosa tiene que ver con el reconocimiento de la labor docente. El reconocimiento puede ser desde las familias o desde el Estado, o estas ideas que circulan, representaciones sociales sobre la tarea de los docentes, todo lo que se carga a la educación y a las escuelas en especial, porque la educación también es una injerencia de las familias, es una injerencia de las organizaciones o de los diferentes espacios sociales por los cuales transitamos, nos educamos permanentemente. No es solo la escuela escolariza. Karina, no, tal cual. Pero no va, perdón, eso cortito, ¿no va de la mano eso, digo, esa falta de reconocimiento a los docentes, ese desprestigio? Lamentablemente, para mí, lo digo con mucho pesar, ¿no va de la mano después de esa falta de respeto por allí de los alumnos a los profesores, a los maestros? Pregunto. Sí, el desprestigio social y el desprestigio de la familia, de la escuela, de quien enseña, impacta directamente en el vínculo pedagógico que se establece entre quien aprende y quien enseña. Eso sí. Ahora, hay un desprestigio a nivel social, hay una representación social de la tarea docente que en pandemia se visualizó de otro modo y que ese reconocimiento, yo no quiero caer en el lugar común de las condiciones laborales, pero que ese reconocimiento también tiene que ver con las condiciones laborales. Claro. Sin duda. Tal cual. Si van a edificios que no están en condiciones, no hay banco, le pagan sueldos miserables, o sea, es increíble que, a ver, no por lo que sea, pero hay cajeros que ganan mucho más que un maestro, ¿cierto? Mira, desde lo práctico, en función de esta hora de más, ayer hablaba con algunos padres y me decían, mira, esa hora de más que va a estar en la escuela
y que va a pagar el Estado es la hora que yo tengo que pagarle a un profesor aparte para que mi hijo entienda matemática porque en un aula con 30, 35 alumnos no comprende. Digo, y se planteó una idea que no me pareció muy alocada y te quiero preguntar qué opinás. Decir, bueno, ¿por qué los alumnos que tienen problema en matemática, lengua y demás no se quedan esa media horita más en el caso de Mendoza o esa horita más con la seño, digamos, como para que la seño les pueda brindar atención y que los que lo hacen bien puedan irse a su casa? Me pareció una buena idea porque dice, mira, lo que mi hijo no aprende esa hora, yo lo tengo que mandar a un profe aparte a mi hijo. Y ya viene paga. Bueno, y que el maestro pueda quizás darle a esos chicos una mayor atención. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es una alternativa que me parece interesante, que hay que pensarla y que verla en la práctica. Bien. Después. Por eso lo que a mí me parece fundamental es que después que surjan, bueno, mañana está la reunión y todo, pero después que surjan estas ideas, que se convoque a los supervisores, a las supervisoras, a las diferentes asociaciones que trabajamos en relación a las instituciones educativas, a docentes, para que puedan dar cuenta de cuál es la realidad. Si no, terminan siendo resoluciones o ideas o planteamientos muy interesantes en las ideas, muy importantes, pero que después en la práctica uno no puede hacer eso y termina haciendo lo que puede. Claro, claro. Karina, hay que pensar cuáles serían las alternativas. Sí, trabajar desde la práctica con otras materias, como muchas veces se ha hecho, por ejemplo, trabajar matemática o lengua a través de otras materias, ¿sí? Como una cuestión más lúdica. ¿No ayudaría, no potenciaría o es algo que ha estado muy por la superficie? ¿No? Porque hay materias que han tomado, qué sé yo, no sé, geografía, biología, pero toman esto de también, bueno, léeme en voz alta tal cosa, tomando comprensión lectora, tomando lectura, cuantificando determinadas cosas, aludiendo por supuesto a matemática, digo, tratando de entrecruzarlas para potenciar desde una asignatura también a las otras. ¿Esto es factible? ¿Ocurre también en el aula o no se maneja tanto? Bueno, el trabajo interdisciplinario se viene gestando. Se viene gestando este trabajo interdisciplinario no solo en primaria, se viene gestando mucho más en secundaria, se viene trabajando por proyectos, se viene trabajando por ABP. Entonces hay alternativas que son estrategias pedagógicas, ¿bien? Que se pueden pensar, se pueden revisar, pero que hay condiciones que son necesarias para que esas estrategias pedagógicas tengan el impacto que se piensan que pueden tener. Y estas condiciones son desde el edificio, como nombraban recién, a la cantidad de estudiantes que están en el aula, a las posibilidades de las escuelas de si los estudiantes tienen y las estudiantes tienen una situación social tan vulnerable que hay que primero sostener la necesidad de la comida y después de lo pedagógico. Todas estas variables hay que tener en cuenta. Por eso me parece muy importante que se convoque para la implementación, que se convoque para pensar alternativas posibles. Karina, gracias por este tiempo con nosotros, que estés muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por siempre convocarnos, así que es un placer y que sigan muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Karina Pergeo, presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogos de Mendoza. Una mirada especial. Sí, me parece que hay que levantar la alfombra y sacar la cantidad de problemas que hay detrás está buenísimo de todo que esto. plantear el debate, está buenísimo. ¿No? Y otra vez en revisión la educación, Sí, ¿no? totalmente. Se levanta un tema y se levantan varios. Por eso.